Bueno, vamos a orar para comenzar esta reunión y yo espero que ustedes estén todos bien y que estén animados. Amén. Oramos al Señor. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por tu amor y misericordia. Y te ruego, amado Rey, que tú esta noche nos des una gran victoria. Visita a nuestros amados que deben conectarse. Tal vez alguno se le ha olvidado o ha estado muy atareado con sus asuntos. Trata con cada uno, Señor, y actívanos para que podamos tener una hermosa noche en la que podamos ver verdades maravillosas de tu bendita palabra. Te damos gracias por tu amor y misericordia. Y queremos tu bendición para cada una de las familias representadas en esta reunión. Donde quiera que se encuentren, visítalos con tu amor y misericordia y tócalos. Porque tú eres el Dios de nuestra salvación. Tú eres nuestro amparo y fortaleza. En ti hemos confiado y no seremos avergonzados. Bendito y adorado sea el nombre del Señor. Bueno, hasta ahora hemos estado varias semanas solamente tratando temas referentes a la Biblia, ¿no? Ya vimos que es la palabra de Dios y cuáles son las razones. Son unas razones bastante contundentes las que tenemos para creer que la Biblia es la palabra de Dios. Por otra parte, también hemos visto que ella ha llegado hasta nosotros de una manera extraordinaria y milagrosa, lo que es otra razón para creer que alguien muy poderoso ha estado cuidando ese libro para que llegara hasta nosotros, no solamente íntegro y inerrante, sino textualmente correcto. Todo lo que se ha trabajado en materia arqueológica demuestra que así es. Independientemente de que la gente crea o no crea que el libro es palabra de Dios, nadie puede decir que no es auténtico en el siglo XXI. Por otra parte, también vimos en cuántas partes está dividida y qué tipo de libros, según su género, contiene. Ya vimos que son 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Y también aprendimos a buscar en 15 segundos. ¿Todos aprendieron ya? Vamos a ver si es verdad. Aprendieron a buscar en 15 segundos. ¿Cuántos tomaron esa clase, que fue la última que dimos? Amén, amén. Ok. ¿Alguien no se lo aprendió? ¿Sí? Mayra Vázquez. Se está interrumpiendo un poquito. Ok. Muy bien. Yo aprendí una parte muy larga, pastor, porque yo no podía entrar por ninguna vía y llegué muy tarde. Mayra quizás se acuerda de eso. No llegué tarde, sino que pude entrar muy tarde. Entiendo. Sí, bueno, si alguno tiene sus dudas de cómo buscar en la Biblia, la voy a retroalimentar, pero muy brevemente, porque lo que tienen que hacer es buscar el link de la clase anterior en nuestra página de Facebook, que es Ministerio de Avivamiento Cristiano Internacional, y ahí van a encontrar esa clase. Ahora bien, acuérdense que uno de los elementos claves es no buscar la Biblia de esta manera, hojeándola, como hace la gente. Así se pierde mucho tiempo. La Biblia se busca en el lomo, se agarra por el lomo y se busca. Si usted la abre en el mismo centro, se va a encontrar con los libros poéticos. Acabo de abrirla en el centro y me salió Proverbios. Ven, entonces si usted sabe cómo están los libros de la Biblia organizados, y para eso les puse un esquema, les enseñé en la pizarra cómo es que están divididos y también les puse como tarea que hicieran un listado de todos los libros bíblicos y sus abreviaturas. Todo lo que me están tomando en serio están aprendiendo. Porque esto es una clase y tiene que haber cierto rigor académico y cierta formalidad. Amén. Entonces, como yo sé, por ejemplo, que los libros poéticos, antes de los libros poéticos están los libros históricos y después están los proféticos. Si yo ando buscando el profeta Isaías, nada más tengo que hacer así, miren, aquí cae donde en Isaías. ¿En cuánto? En segundos. Y así sucesivamente. Pero aún más, yo estoy familiarizado, porque este es mi estilo de buscar en la Biblia, yo estoy familiarizado dónde están los libros más o menos. Si yo busco la carta a los romanos, por ejemplo, yo la busco por aquí. Abrí y me salió Hechos. Después de Hechos, ¿qué es lo que está? Justamente Romanos. Ven, la carta a los romanos está
después de Hechos. Vamos a ver. Aquí está. Romanos. Ven, entonces, eso es vital aprenderlo. Pero si quieren más información, pues vuelva a ver la clase de la semana pasada. Porque la parte que está en Facebook no se interrumpió. Donde hubo mucha interrupción fue en la reunión del Meet. Por eso estamos haciendo un experimento hoy de reunirnos con otro link. O sea, nos estamos reuniendo a través de lo que se llama sala de Facebook, que es un recurso que tiene Facebook para reuniones. Igual que Meet, igual que Zoom, igual que otros que existen. La sala de Facebook es el instrumento que estamos usando hoy para reunirnos. Y si tenemos éxito, ese es el que vamos a seguir usando. De todas formas, pero usted está adentro, hermana. Usted está... Pero yo no entiendo porque ustedes están en la reunión. Ah, no se oye bien. Muy bien. Pues entonces, todo el que esté teniendo problemas para escucharme, váyase para Facebook. O sea, para la página Ministerio de Avivamiento Cristiano Internacional, y ahí se está transmitiendo y ahí lo pueden escuchar. Lo único es que no va a ser interactivo. Cada vez que tengan que hacer una pregunta o quieran conversar o decir algo, tendrían que volver a entrar aquí a la sala de Facebook. No, lo pueden escribir por aquí. Pero lo pueden escribir porque mi esposa me lo puede leer. Amén. Excelente, así mismo, qué bueno. Usen 2 teléfonos para que así puedan, no pierdan la conectividad. Amén, muy bien. Bueno, hoy nosotros vamos a comenzar con una de las doctrinas con la que casi nadie empieza. Todo el mundo comienza por el tema de la salvación, que el pecado, que etcétera. Pero yo voy a comenzar con ustedes con uno de los temas que para mí es más importante en las doctrinas bíblicas, y es por la oración. Porque la oración es el recurso que tenemos para acercarnos a Dios, conversar con Él y presentarle nuestras necesidades y problemas, pedirle su protección, su ayuda, pedirle que quebrante las fuerzas del mal que se nos oponen y orar por otros que tienen necesidades, personas que conocemos y también personas que no conocemos, por situaciones. Ahora mismo el mundo está en un momento un poco tenso porque hay posibilidad de que haya conflicto en Ucrania. Y señores, una de las partes más vulnerables del mundo. La Primera Guerra Mundial comenzó en los Balcanes, cerca de ahí. Y la Segunda Guerra Mundial tuvo que ver con Alemania, que es la parte nórdica también de Europa. Entonces, Rusia, Ucrania era parte de la Unión Soviética. Y no sé, parece que hay un interés, no sé si político o económico, no sé si es que hay algún tipo de minerales o de algún elemento estratégico, pero entonces el gobierno de Biden está renuente, está en la disposición de enfrentar cualquier agresión contra Ucrania, porque ahora Ucrania es un aliado de los Estados Unidos y tengo entendido que es miembro de la OTAN. Entonces, señores, estamos así tranquilamente como estamos en un polvorín ahora mismo. Dios nos ayude y eso es una buena razón para orar. Cada vez que hay una situación difícil, nosotros podemos orar y Dios puede responder. Es más, yo estoy convencido de que el Dios al quien le servimos es real. Y cuando nosotros intervenimos en oración, pueden pasar cosas tremendas porque yo lo he vivido toda mi vida. Toda mi vida. Yo he tenido la experiencia de ver a Dios obrar y actuar poderosamente cuando nosotros intervenimos. Lo primero que le quiero decir acerca de la oración, que la oración no es un recurso para informar a Dios, porque Dios es omnisciente, lo que quiere decir que Él todo lo sabe. Y el texto que vamos a leer revela eso, que Él sabe lo que necesitamos antes que se lo pidamos. La oración no es un recurso para informar a Dios. Mira, Dios está pasando esto, ¿te enteraste? Que esto, que lo otro. No. La oración es un recurso para involucrar a Dios. ¿Me captan? No es un recurso para informarlo, es un recurso para involucrarlo. ¿Por qué? Porque Dios
le dio al hombre libre albedrío y como consecuencia de esto, Dios respeta el espacio que le dio al hombre de escogencia. Y en ese escenario, Dios no interviene a menos que le digan que intervenga. O a menos que en su soberanía Él entienda que debe intervenir. Entonces, la oración es un recurso que Él nos ha dado para que podamos resolver cosas de todo género, entre ellos cosas imposibles. La oración es un recurso para lograr cosas que son imposibles o que son muy difíciles. Mediante la oración es posible. Nosotros vamos a estar viendo varias oraciones modelo que hay en la Biblia. En la Biblia hay varias personas que oraron y la forma en que oraron y cómo oraron es un elemento que puede ser didáctico para nosotros. Puede enseñarnos cuál es la metodología, cuál es la fórmula correcta de la oración. Pero vamos a comenzar por la oración modelo por excelencia, que es la que se conoce como el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, que los dominicanos se lo saben de memoria, y creo que cualquier latinoamericano, entre ellos los argentinos también, se lo saben de memoria. Yo me lo aprendí cuando era un bebé, mi mamá me lo enseñó, hasta donde mi memoria llega, yo me sabía 3 oraciones de memoria, me sabía el Padre Nuestro, me sabía el Salmo 23 y me sabía la oración al ángel de la guarda, ¿verdad? Como todos los niños de mi generación, uno desde pequeñito aprendió esas oraciones de memoria. Pero nosotros vamos a ir a la Biblia a ver cómo realmente está formulada esa oración en la Biblia y su entorno. Hay una regla fundamental de interpretación bíblica. Hay una ciencia de la interpretación que se usa mucho en el derecho y también se usa en el estudio bíblico, que se llama hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia y el arte de la interpretación lógica correcta de un texto. Entonces, hay una regla fundamental de la hermenéutica que establece que para uno establecer una doctrina no basta con ver un texto. Es necesario cotejar, es necesario indagar en el contexto de la frase, el contexto de la oración, el contexto de los versículos, el contexto a veces de los otros capítulos y a veces hasta el libro entero que estamos leyendo. Es importante saber detalles de lo que está pasando en el entorno para poder interpretar de manera correcta un texto en particular. Entonces, Mateo capítulo 6 es el capítulo donde aparece la oración modelo o el Padre Nuestro. También aparece en el libro de Lucas, pero por hoy vamos a ver la versión de Mateo. Y vamos a comenzar, aunque bendito sea el Señor. Ok. Bien. Capítulo 6 de Mateo. El Padre Nuestro comienza. Sí. No sé, tú estás viendo, amor. Estamos transmitiendo. Tienes que seguir hacia abajo. Tienes que seguir hacia abajo, hermana, porque se está transmitiendo en vivo. Y es probable que usted pueda verlo ahora mismo. Mire a ver. Bueno, la oración modelo del Padre Nuestro comienza en el verso 9. Pero yo voy a estar leyendo a partir del verso 1 algunos aspectos y vamos a comenzar a enfatizar en el tema de la oración a partir del versículo 5, que es cuando Jesús, porque es nuestro Maestro Jesús el que nos está enseñando a orar. Y dice así en el nombre del Señor: guardaos de hacer vuestras justicias delante. Pues no tengo idea de lo que pasa porque mi esposa está transmitiendo y ahí se está viendo que ella está transmitiendo. Mayra está por aquí. Mayra Vázquez parece que se fue por ahí también. Me dice ella, Mayra está en la otra. ¿No me están oyendo bien ustedes? Mayra dice que no se oye bien.
Tampoco en Facebook. Aquí sí, pero parece que por ahí es. Ok. Roberto, ustedes no me escuchan bien entonces. No, escucho muy cortado. Yo trato de entrar a Facebook, pero lo que me aparece es un video del 17 de febrero, no de hoy. Fíjense, a ustedes yo los escucho perfectamente bien. No, por alguna razón ustedes no me escuchan a mí, pero yo los escucho a ustedes perfectamente bien. Dice Israel que se está oyendo bien. Y Gloria Coca también dice. Está, por ejemplo, en Facebook está Gloria Coca y Mayra Vázquez. Israel, hay mucho. Israel Reyes. Ujú. Mi hijo Israel también está ahí. Dios te bendiga, hijo. Qué bueno que estás ahí. Pero él está en Facebook también. Y ellos dicen que se está viendo. Así que no tengo idea de lo que les pasa a Iris y a Roberto. De todas formas, bien, de todas formas, Iris, si hay problemas para entender ahora, se va a quedar grabado. Podrán verlo más adelante. Amén. Continuamos, mis amados. Vamos a empezar leyendo el versículo 1. Dice así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda qué hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La primera parte de este capítulo nos muestra que Jesús está enseñándonos que no debemos tener una posición religiosa arrogante. No debemos bajo ningún concepto hacer las cosas para ser aprobados por los hombres, o para tener fama, o para tener gloria, o algún tipo de alabanza de parte de los hombres. Y en ese mismo contexto es que él comienza el tema de la oración. Mira, mi amor, me sacó esto. Bendito sea el nombre de Cristo. Déjame intentar volver a la sala de Facebook. Un momentito. Seamos pacientes, mis hermanos. Este internet está difícil por las condiciones atmosféricas que tenemos hoy, similares a las que tuvimos la semana pasada. No funciona. Por aquí sí. Bueno. Bueno. Entrar como Rafael Reyes. Mira, no. Bueno, mis amados, lamentablemente la sala de Facebook me sacó a mí también. Así que vamos a continuar por esta vía. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. En ese mismo contexto de que el Señor está demandando de nosotros que no hagamos las cosas para ser vistos y alabados, y que no le demos un matiz a la religiosidad, no debe dársele un matiz de espectacularidad ni de búsqueda de gloria humana alguna. Porque el que busca eso y lo recibe, pues ya tiene su recompensa. Cuando una persona está haciendo algo para que lo vean, para que lo alaben, para que lo exalten, para que le den gloria, o para hacerse famoso, o para ser aceptado por la gente, y lo hacen, pues ya recibió su recompensa. O sea, lo que él andaba buscando ya lo recibió. Por eso nosotros debemos ser cuidadosos de mantenernos humildes en todas las cosas que hagamos, y no estar buscando ni aprobación ni alabanza de los hombres. Y en ese mismo contexto es que comienza Jesús a hablar del tema de la oración. Y dice así: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. En el mismo tenor, en la misma dirección con que él nos hablaba de que no debemos procurar la gloria al hacer obras de bien social
o al dar limosnas, ayudar a la gente necesitada. Tampoco en el contexto de la oración es conveniente exaltar el ego de nadie. Hoy en día es un poquito tal vez difícil de entender esto, porque hoy en día no tiene buena reputación orar, ser religioso. Todo lo contrario. Pero en esa época, en el contexto de un pueblo profundamente religioso, el pueblo de Israel, el pueblo a quien Dios se le reveló primero que a nadie, era de muy buena reputación una persona que supiera orar y que pudiera orar en público. Entonces, Jesús dice que cuando alguien ora de esa forma y la gente lo ve y lo admira y lo alaba, pues ya tiene su recompensa. O sea, lo que él quería era eso, ya lo recibió. Que no espere más de ahí. Pero entonces Jesús nos habla a partir del verso 6 y nos da un par de detalles sumamente importantes sobre el tema de la oración. Dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí nos está hablando de una oración en particular que probablemente sea la base de la vida espiritual de cualquier persona. Estamos hablando de la oración privada. Hay muchas formas de orar. Cuando comenzamos esta reunión oramos, y oramos en público. Cuando comenzamos un servicio religioso, una boda, cualquier cosa que hagamos, un funeral, oramos. Pero aquí el Señor nos está explicando la importancia de la oración privada. Dice: vete a tu habitación y cierra la puerta. Y ahí en lo secreto, habla de tu Padre, y tu Padre te va a recompensar en público. O sea, el Señor va a hacer público lo que tú le estás tratando en la intimidad de tu alma. Hay personas que no tienen habitación. Hay momentos en la vida en los que tú estás tal vez en un avión, en un autobús, estás en un desierto, en una playa, en una montaña, en un lugar aislado, y no tienes una habitación. Y necesitas orar. Pero ¿cuál es el habitáculo? ¿Cuál es la habitación fundamental que tiene cada uno? Su propia alma. Siempre vas a poder acudir a la presencia del Señor cuando de alguna manera te pongas a solas a hablar con Él. Puede ser en un lugar solitario o puede ser en medio de un tumulto. Tú puedes conectarte con Dios y hablar con Él. Bendito sea el Señor. El verso 7 es un verso importante y dice: y orando. Es interesante que este texto comienza diciendo: mas tú cuando ores. No dice: ustedes deben orar, les convendría orar. Óyeme, qué bueno fuera que oraran. No. Cuando ores. ¿Qué quiere decir eso? Que se da por sentado que los cristianos oran. Se da por sentado que los cristianos oran. Entonces dice: mas tú cuando ores, entra en tu habitación, etcétera, ¿verdad? Y en el verso 7 dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, o sea, los paganos, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. O sea, este mismo uso del Padre Nuestro, que la gente lo repite y lo repite y lo repite, está aquí mismo confrontado por el Señor. El Señor le está diciendo que no hagamos eso, que no hagamos vanas repeticiones. ¿Por qué una repetición es vana? Bueno, porque nuestro Dios no es sordo para que haya que decirle las cosas, o no es loco para que haya que decirle las cosas 500 veces. La palabra orar proviene del latín orare, que significa hablar. Mientras que la palabra rezar viene del mismo latín recitare, que significa recitar. No es lo mismo recitar un poema que hablar. Ahora bien, si usted tiene un problema y tiene que acudir a alguien, sea a un banquero, sea a un médico, sea a un abogado, sea a un mecánico, usted no le va a recitar una poesía. Usted le va a presentar, le va a exponer una situación determinada en la cual usted necesita la intervención de esa persona. De la misma manera, cuando usted necesite la presencia de Dios en su vida, o necesite ayuda de Dios, o quiera pedir protección de Dios, o quiera sencillamente andar en la compañía del Señor, usted necesita hablar con Él. Orar es hablar con Dios. Del latín orare, que significa
hablar. De ahí viene oración gramatical, oratoria, oratorio, etc. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, nosotros no tenemos que repetir las cosas, tampoco tenemos que vocear, hay muchísimas posiciones religiosas en la oración que los que la usan la defienden a capa y espada y entienden que el que no hace las cosas como ellos lo hacen está equivocado. Y no es precisamente así. No hay que vociferar para que Dios escuche porque Él no es sordo. Y no hay que repetirle las cosas porque no es tonto. Basta con hablar. Ahora bien, dice este texto que hemos visto que el Señor sabe de lo que tenemos necesidad antes de que se lo pidamos. Y entonces ahí insisto lo que propuse al principio. La oración no es un mecanismo para enterar a Dios o para informar a Dios. La oración es un recurso para involucrar a Dios en una situación humana determinada. Trátese de un asunto personal o familiar, trátese de un asunto de la iglesia, trátese de un asunto de nuestra sociedad, de nuestra nación, de nuestro país o del mundo. Nosotros podemos hablar con Dios y presentarle nuestras inquietudes sobre determinada situación y pedirle su intervención. Algunos teólogos han dicho que Dios hace las cosas como respuesta a la oración. Yo no creo que Dios haga todas las cosas como respuesta a la oración porque Él hace en su soberanía lo que es necesario. Pero sí sé que muchas oraciones diariamente son respondidas por Dios en todo el mundo. Muchas. Bien, bendito sea el Señor. Vosotros pues oraréis así. Este es el verso 9 y aquí comienza nuestro querido y nunca olvidado Padre nuestro. Vosotros pues oraréis así. 2 puntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ese es básicamente el Padre Nuestro que nos sabemos de memoria. Ahora bien, vamos a hacer un análisis de esta oración, porque como esta oración yo no creo que haya sido hecha para ser repetida, sino que es una especie de bosquejo donde eso nos establece una serie de prioridades y un ordenamiento que nos revela que esto es más bien un muestrario, una especie de modelo que necesitamos, un bosquejo de cómo es que se ora de manera correcta. Empezando porque el Padre Nuestro tiene 7 peticiones. Y el número 7 en el lenguaje bíblico es que algo está completo. Porque Dios hizo el mundo en 7 días. Cada vez que usted ve el número 7 en algo, es que eso está completo. Es el número de la perfección. Lo que quiere decir que el Padre Nuestro es un modelo perfecto de oración. Porque nos dice cuáles son las prioridades y las cosas básicas que una persona necesita presentarle al Señor, ¿verdad? Lo primero, la primera palabra importante que ocurre en esta oración modelo es la palabra Padre. Padre. Óyeme, ninguno de los antiguos, en el Antiguo Testamento, nadie le llama a Jehová Padre. Le llaman Jehová, le llaman Dios, le llaman Adonai, Elohim, El Shaddai, de muchas formas le llamaban, pero a nadie se le ocurrió llamarle Padre. El único que más o menos hace eso es el rey David, que en uno de los salmos dice que Jehová es como nuestro Padre. Pero Jesús nos está diciendo que ahora en Él la relación de la humanidad cambió. Ya Él no es solo tu Dios, sino que por medio de Cristo Él se convierte en tu Padre. Él te adopta por medio de Cristo. No es lo mismo orar con el gran rey, orar a Dios o orar a tu Padre. Lo más relevante que tenemos en esta oración modelo es justamente esa palabra. El estatus del creyente en Cristo cambia de criatura, de adorante a una deidad, cambia a hijo. Y déjenme decirle algo, amados míos, es de suma relevancia esta palabra. Cuando usted vaya a orar, recuerde que por medio de Cristo,
usted no se está dirigiendo a Dios, se está dirigiendo a su Padre. Déjeme decirle algo. Si ahora mismo yo fuera al palacio que quiero ver al presidente, yo puedo tener un turno y tengo una cita en una hora determinada. Se apagó viste que se apagó el bombillo. Verifica si estamos transmitiendo. Sí. Seguimos transmitiendo. Sí. Está bien. Si no es imprescindible, podemos seguir. Porque eso me ciega realmente. Ok. Bien, nos excusan, pero esto es en vivo. Esto es en vivo. Pero yo les decía que si ahora mismo yo tengo una cita para entrar, qué sé yo, a las 5 de la tarde, exactamente el presidente me va a recibir. Pero llega uno de sus hijos. Yo le garantizo que él va a recibir a su hijo primero. Claro que sí. Yo tendré que esperar. Porque cualquier padre le abre la puerta a su hijo antes que a nadie. Y un padre puede estar sumamente ocupado, pero si le dije, mira, te busca tu hijo, seguro que va a tomar la medida para que ese hijo tenga acceso a él. Entonces, para mí es glorioso, es relevante, es de suma importancia que ahora en Cristo yo no soy solamente un creyente o una criatura que va donde su Dios. Por medio de Cristo, ahora yo voy a donde mi Padre. Y déjeme decirle algo. Yo no sé, en República Dominicana ha habido tanta paternidad irresponsable que el padre no tiene muy buena fama. Y por eso mucha gente no puede asociar padre con seguridad, provisión, confianza. Pero les voy a decir algo, amado. Un padre normal es una persona que siempre va a estar accesible para su hijo. Y que los recursos que él tiene van a estar a la disposición de su hijo. Naturalmente un padre se ve obligado a corregir y a enderezar al hijo, porque no puede dejar que sus malas tendencias gobiernen la vida del hijo. Tiene que ayudarlo a que se encauce y eso es parte del trabajo paternal. Pero le garantizo que un padre promedio, un padre normal, va a hacer todo lo posible por satisfacer una necesidad que tenga su hijo. Pero nuestro Dios va más lejos, porque Él ya lo había dicho en forma profética en el Antiguo Testamento. Cuando dijo, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. ¿Qué quiere decir esto, amados míos? Que esa revelación de su paternidad ya en el Antiguo Testamento estaba vislumbrada. Pero Jesús es el que lo afirma. Y nos dice que cuando vayamos a orar, oremos al Padre. Bien. Ahora bien, la segunda palabra relevante es nuestro. Les dije que el Padre Nuestro tiene 7 peticiones. Y las 7 peticiones son formuladas en primera persona de plural. No es el Padre tuyo, es el Padre nuestro. Lo que quiere decir que la oración está fuertemente cargada de un ingrediente comunitario. Porque cada uno de nosotros es parte de un conglomerado. Somos parte de una familia, de una sociedad, de un gremio, del partido político, del club, de qué sé yo. Cada uno de nosotros está involucrado en algún grupo. Y encima de eso pertenecemos a una ciudad donde nacimos, donde nos estamos desarrollando, o donde tenemos nuestros negocios y nuestras actividades. Y además de esa ciudad tenemos una nación en la que nacimos o en la que vivimos porque fue la que nos acogió cuando tuvimos que emigrar o algo por el estilo. Entonces todos nosotros estamos ligados y nos debemos a un grupo micro y también a grupos mayores hasta que al final llegamos al país determinado en el que vivimos o en el que nacimos. Y al final tenemos que pensar en que somos parte de un conglomerado mayor que se puede llamar humanidad. Por tanto, cada vez que oremos tenemos que tener pendiente que no podemos orar en forma egocéntrica, porque el Padre Nuestro, que es la oración modelo, no nos autoriza a orar de manera egocéntrica ni ególatra. Nosotros tenemos que orar en función de sociedad, en función de que somos seres que pertenecemos a algún tipo de conglomerado. Por tanto, fíjense, apenas estamos comenzando, mire toda la información que hay. Primero vamos a hablar a nuestro Padre, no solamente a nuestro Dios, ni a nuestro Creador, ni a nuestro Señor. Vamos a orar a nuestro Padre. Y número 2, no vamos a orar de manera solitaria
No vamos a orar de manera individualista ni egocéntrica. Vamos a orar con sentido de comunidad. Amén. Padre nuestro. Todas las peticiones están formuladas en primera persona de plural. Danos hoy, perdónanos nuestras ofensas, líbranos del mal. Todas están formuladas en primera persona de plural. Luego dice que estás en los cielos. Eso para que no se confunda con cualquier otro padre que podamos tener. Cuando decimos Padre nuestro que estás en el cielo, no hay duda de que nos estamos refiriendo al Dios de la gloria, al Dios creador de los cielos y de la tierra, que se llama Jehová de los ejércitos y que está sentado en su trono de gloria, en luz inaccesible, como dice la palabra de Dios. Pero fíjense qué hermoso que podamos dirigirnos al Padre nuestro que está en los cielos. Y a partir de esa presentación, porque lo primero que uno hace cuando uno va a orar es que define a quién es que uno le va a orar. Y ya vemos que Jesús nos está diciendo que cuando vayamos a orar le oremos al Padre. No que le oremos a la abuelita que se murió. Déjenme decirle algo, mis amados. Yo tenía un vínculo muy fuerte con mi abuela materna. Se llamaba María Luisa Hernández. Y esa vieja y yo éramos sumamente unidos. Desde que hasta donde llega mi memoria, esa persona fue muy especial para mí. Bueno, entre otras cosas, porque fue la única persona que yo encontré que se pusiera en cuatro patas para que yo montara caballito cuando era niño. De ahí hasta la adultez, esa señora fue única para mí. Y ella me dijo algo muy interesante en su lecho de muerte. Ella sabía que se moría, yo no quería creerlo, yo tenía una especie de negación, pero ella sabía que le había llegado la hora, tenía 82 años y tenía una enfermedad terminal. Y ella me dijo en su lecho de muerte, viejo, prepárate, me dijo, porque si es verdad que los muertos ayudan a ser millonario. Mi abuela murió hace más de 20 años y todavía yo no soy millonario. Si alguien realmente pudo, les garantizo que a mí no me cabe la menor duda del inmenso amor que esa vieja me profesó a mí toda mi vida, toda la vida de ella por lo menos. Mi fe no puede estar depositada en alguien que se murió. Tiene que estar depositada en alguien que no solamente murió, sino que se levantó entre los muertos y se sentó a la diestra del Padre a interceder por mí. Es muy distinto orarle a alguien que está vivo que orarle a alguien que falleció y que nosotros no sabemos realmente dónde está. Entonces, bendito sea el Señor. La oración se le dirige al Padre, no más nadie. El que le ora a otra entidad está perdiendo sus energías, está perdiendo su tiempo y no va a tener éxito. Yo tuve una experiencia una vez hace unos años, muchos años. Yo comencé hace más de 40 años una reunión con un grupo de señoras muy amables de clase media alta en Santo Domingo. Y un día ella estaba muy entusiasmada con el estudio de la Biblia. Y un día ellas hicieron una crisis conmigo porque se molestaron. No sé qué fue lo que yo dije en ese momento que no les gustó. Y lamentablemente cuando uno abre este libro y empieza a estudiarlo, hay cosas que le van a gustar a la gente y hay cosas que no le van a gustar. Yo no puedo resolver eso porque este libro es así. La palabra de Dios confronta. Y hay cosas que te gustan y hay cosas que no te gustan. Pero yo no puedo resolverlo. Eso es parte del negocio. Eso es parte de hablar de este libro de Dios. El caso es que en ese momento ellos me dijeron, nosotros estamos bravos contigo. Y yo le dije, ¿por qué? Dice, porque tú eres un muchacho viejo, yo tenía 22 años y ella la más joven tenía 45. La mayoría de ellas ya se fueron, por cierto, con el Señor, porque todas murieron siendo cristianas convictas y confesas, bíblicas, ¿verdad? Pero en ese momento estaban en el proceso y no entendían y se molestaron. Tú eres un muchacho viejo, me dijeron, y nosotros todas somos señoras mayores y tenemos nuestras devociones y tú no nos las vas a quitar. Yo dije, bueno, pero esto es fácil de resolver. Yo le dije, ¿cuántos años hace que usted, a quién usted de quién usted es devota? A San Fulano. ¿Hace cuánto tiempo? 40 años. Bien. Y usted, San Perencejo, ¿hace cuánto? 30 años. Y así sucesivamente, todas tenían una devoción a algún
algún santo, alguna entidad, o a veces a uno de sus antepasados, porque eso se estila en este país también. Y cada una me dijo que tenía una devoción y que tenía 20, 30, 40, 50 años con esa devoción. Y yo les dije, ¿y qué ha pasado? Me dijeron, nada. Ok. ¿Cuánto tiempo hace que ustedes le están orando al Padre en el nombre de Jesús? Me dijo, nada, lo que tenemos contigo aquí, 6 meses. Yo le dije, oh, ¿y qué ha pasado? Pero, oh, muchísimo. Digo, ah, bueno. Pues miren, ese es el hombre. Bote todo lo demás, que ese es el hombre que resuelve. Yo le garantizo a cualquier persona que si ora al Padre en el nombre de Jesús, como dice la Escritura, porque no lo dice aquí en este mismo momento, pero en el resto de la Escritura, leyéndolo, usted se va a dar cuenta que la oración oportuna, la oración precisa, la oración correcta, es aquella que se hace al Padre en el nombre de Jesús. Porque Jesús es el intermediario del nuevo pacto, en la sangre de Él. Entonces, todo el que ora al Padre en el nombre de Jesús, yo le garantizo que va a tener respuesta. No siempre la respuesta es sí. Dios tiene 3 respuestas. Sí, no y espérate. Porque a veces es necesario que ocurran cosas, procesos, antes de responderte lo que tú estás solicitando, pidiendo o de alguna manera entiendes que necesitas. Yo estoy plenamente convencido de que todo el que ora al Padre en el nombre de Jesús va a tener respuesta. Y eso fue lo que pasó con ellas. Por eso ese fue mi argumento. Si no le ha respondido en 40 o 50 años y ahora en 6 meses usted está viendo que orar al Padre en el nombre de Jesús funciona, pues entonces vote lo demás, por favor, sea inteligente. Entonces, ¿qué hace? No tiene que ver con mis necesidades, ni con mis problemas, ni los de la humanidad. ¿Qué es lo primero que dice? Santificado sea tu nombre. Si fuera una alabanza, diría, santificado es tu nombre. Pero cuando dice santificado sea tu nombre, es que Él le está pidiendo al Padre como prioridad. Si establecemos un orden de prioridades, lo más importante por lo que tenemos que orar es por la gloria de Dios. Que Él sea conocido, glorificado, adorado, exaltado. Que Él exhiba su gloria para que reciba la alabanza que Él merece. Hay gente que no entiende esto y se turba. Dice, ¿qué Dios es este que necesita que lo alaben? Bueno, la adoración, la gloria, parece que es lo más grande que hay. Porque resulta que la gloria es de Dios, pero tanto el hombre como los demonios la quieren, pero es de Dios. Entonces parece que no hay nada más grande que la gloria. Y la gloria es de Dios, de manera legítima, porque nadie más es Dios. Entonces, santificado sea tu nombre, quiere decir que mi primera preocupación, mi primera motivación para orar, mi primera inquietud tiene que estar vinculada al nombre, a la gloria de nuestro Dios. No a mis necesidades, ¿entendido? No a mis necesidades, sino a la gloria de Dios. Santificado sea tu nombre. La segunda es, venga tu reino. Esto es muy relevante porque mucha gente no sabe que Dios no está gobernando esta tierra. Si Dios gobernara esta tierra, no hubiéramos tanta maldad y tanta desfachatez, tanta inmoralidad, tanta asquerosidad, tanta suciedad de todo género. Si Dios gobernara. Dios le permitió al hombre gobernar esta tierra. De hecho, ¿qué fue lo que dijo Dios en el huerto del Edén? Llenen la tierra y gobiernenla. Lo que pasa es que el hombre se dejó contaminar del diablo. Por eso que la gente dice que la política es sucia. No es la política no es sucia, la política no es ni sucia ni limpia, igual que el dinero, que no es ni bueno ni malo, porque no es una entidad moral. Los malos son los hombres. Tenemos malos políticos y gente que usa mal el dinero o que hace procedimientos perversos para conseguir el dinero. Entonces, cuando dice, venga tu reino, lo que nos está diciendo, yo creo que tiene 2 direcciones. Número 1, venga tu reino quiere decir que debemos orar para que Cristo regrese a la tierra y ponga su reino milenial que va a establecer el modelo de lo que debe ser, lo que es la justicia, lo que es la verdad, lo que es el plan de Dios en el huerto del Edén, que se frustró por el pecado del hombre. El Señor lo quiere mostrar y durante un milenio
Él va a estar gobernándonos. Y hasta que eso no ocurra, este mundo irá de mal en peor. Hasta que Jesucristo no venga a establecer su reino y las condiciones de su reino, nunca la humanidad gozará de justicia, ni de paz, ni de verdad, ni de ningún género de bien. Pero la otra connotación puede ser que nosotros podemos orar para que en nuestro entorno las reglas del juego del reino de Dios, que es el reino de la verdad y de la justicia, se establezcan. Yo puedo pedir al Señor, Señor, venga a tu reino, a mi casa, venga a tu reino, a mi trabajo, a mi entorno, a mi universidad. El juego de tu reino, a mi entorno. Venga a mi nación, las reglas del juego de tu reino. Venga a tu reino al Palacio Nacional, donde se toman las decisiones estratégicas que me pueden bendecir o que me pueden perjudicar. Porque mucha gente dice que los cristianos deben... Entonces, definitivamente, nosotros tenemos que estar involucrados en lo que esté pasándonos. Porque si no nos involucramos en lo que nos está pasando, otros van a decidir por nuestras vidas. Entonces, eso significa ser proactivo en todos los sentidos, entre ellos en la oración. El apóstol San Pablo nos aconseja a orar por los gobernantes y por todos los que están en eminencia, o sea, todos los que tienen una posición importante en nuestra sociedad, deben ser objeto de nuestra intercesión, según dice la Escritura. Entonces, venga a tu reino significa que yo debo orar para que en este mundo perverso y perdido se establezca la justicia, el orden, la verdad, la honorabilidad que debe haber al estilo del reino de Dios. Hágase tu voluntad, la tercera petición, y todavía mi necesidad no aparece por ninguna parte. Ya estamos por la tercera petición y todavía no aparecen mis necesidades, ni mis problemas, ni mis angustias existenciales, ni mis tonterías, ni mis ñoñerías. No aparece nada de eso. Solamente aparecen cosas que tienen que ver con Dios. Su gloria, su nombre, su reino y ahora su voluntad. La tercera petición es, hágase tu voluntad en la tierra, pero al estilo de como se hace en el cielo. ¿Y qué diferencia puede haber entre la voluntad de Dios en la tierra y la voluntad de Dios en el cielo? Déjeme decirle que la voluntad de Dios es soberana y como quiera se hace. Cuando algo ocurre porque Dios lo determina, no hay forma de que no ocurra, no hay fuerza ni en esta tierra ni en el cielo hay fuerza que pueda evitar que el propósito de Dios se cumpla. Sin embargo, por cuanto nos dio libre albedrío y nos ha dejado trabajar a nuestro estilo, su intervención muchas veces no es como él quisiera, sino que es una intervención respetuosa de los esquemas y de los valores que él mismo nos entregó, como la libertad, la individualidad, el libre albedrío, etc. Pero hay una diferencia entre la voluntad de Dios en la tierra y la voluntad de Dios en el cielo. ¿Sabe qué pasa en el cielo? Para mí, es que la voluntad de Dios en el cielo no se discute. Cuando Dios dice algo, los ángeles velozmente se lanzan a cumplirlo. Pero en la tierra, la voluntad de Dios, aunque termina haciéndose, se discute. Y le tengo una mala noticia de que la voluntad de Dios se discute hasta en la iglesia. Que la Biblia dice que columna y baluarte de la verdad. Cuando hablo de la iglesia, no me refiero a instituciones religiosas en particular. Me refiero a lo que es la iglesia, que es el pueblo de Dios. Un día vamos a estudiar en la Biblia qué es la iglesia y qué significa esa palabra y de dónde viene todo eso. Pero hoy solamente estoy reseñándoles que la iglesia, que es el pueblo de Dios, no importa cómo se llama la organización, si es una iglesia cristiana, es el pueblo de Dios. Pues ahí en el pueblo de Dios, la voluntad de Dios se discute. Pero en el cielo no se discute. Entonces nosotros podemos orar o debemos orar para que la voluntad de Dios sea hecha. Por eso, un cristiano debe tratar de que cuando él va a tomar una decisión, el Señor esté en el asunto. Debe tratar de buscar esa guianza del Señor para tomar decisiones. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a asociar? ¿Dónde voy a vivir? ¿A qué me voy a dedicar? Todo eso tiene que estar guiado por el Señor, amado mío. Porque de lo contrario vamos a vivir una vida desastrosa. Entonces, cuando decimos
que queremos que la voluntad de Dios sea hecha, eso tiene que ser, tenemos que ser proactivos en eso, tenemos que estar involucrados con esa petición. Tenemos que realmente desear genuinamente que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida y en nuestro entorno. Eso es la tercera petición. Y todavía mis necesidades no aparecen. 3 peticiones hasta el momento de las 7, que son ¿qué? Que el nombre de Dios sea exaltado, conocido y adorado, que su reino, las reglas del juego, las leyes de su reino, vengan a esta tierra, venga a nosotros tu reino, y que se haga su voluntad de manera perfecta. Los teólogos han dividido la voluntad de Dios en 2 direcciones. A uno le han llamado voluntad permisiva y a la otra le han llamado voluntad agradable y perfecta. ¿Cuál es la diferencia? La voluntad permisiva es aquella cosa que ocurre porque Dios lo permite, pero no le gusta. Por ejemplo, ahora mismo están matando a alguien, alguien está violando a alguien, alguien está abusando de alguien. Eso está ocurriendo y ocurre porque Dios lo permite, porque si Dios no lo permite no ocurre, pero no le agrada. Y la voluntad agradable y perfecta es aquellas cosas que ocurren porque Dios lo permite, pero le agradan. Por ejemplo, ahora mismo están haciendo un bebé hermoso, producto de una relación amorosa preciosa. Ahora mismo hay una pareja que se está casando en el altar de Dios. Ahora mismo hay un pecador que se está arrepintiendo y está reconociendo a Cristo como su Salvador. Ahora mismo están pasando cosas maravillosas en algún lugar que ocurren porque Dios lo permite, pero le agradan. Esa es la llamada voluntad agradable y perfecta por los teólogos. Entonces el cristiano debe orar para que la voluntad de Dios sea hecha en su vida y en su entorno. Amén. La cuarta petición, y ahí sí ya comienza el esquema de que las peticiones sean formuladas en primera persona de plural. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí hay mucha información, amado mío, que me escuchas, mucha información. La cuarta petición es orar por la necesidad fundamental que tenemos, la necesidad económica número 1 que tenemos, que es la necesidad de alimentarnos. Porque el aire es gratis, el agua es barata, pero la comida siempre hay que adquirirla de alguna forma o hay que producirla con esfuerzo y con trabajo. Entonces, la comida nosotros necesitamos que nos sea provista. Uno de los 7 nombres de nuestro Dios es Jehová Jireh, que en hebreo significa Jehová proveerá. El pan nuestro de cada día, dámoslo hoy. Número 1, el pan no mío, sino de mi conglomerado, el pan de mi familia, el pan de mis hermanos, el pan de mi iglesia, el pan de mi ciudad, el pan de mi país, el pan de mi región, sea de alguna manera provisto por la misericordia y el amor de nuestro Dios. El pan nuestro. Y fíjense la palabra que utiliza, dánoslo. O sea, que hay que reconocer que el pan, la alimentación que recibimos, es Él que nos la da. Él es el que hace llover, Él es el que hace que los frutos crezcan, Él es el que hace que de alguna manera los animales destinados a nuestro consumo se produzcan y nazcan y se reproduzcan y todo eso. Y Él es el que nos lo da. Entonces el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué pide el pan de cada día y no el pan de la semana o del mes? La tendencia que tenemos es a guardar y acumular cosas. Pero en esta oración vemos una posición de dependencia diaria al Señor. Y tú dirás, bueno, ¿cómo se puede verificar eso en la práctica? Señores, hay gente que tiene la alacena de su casa llena de comida y los freezers llenos de productos congelados. Y a lo mejor tienen un huerto con todos los vegetales del mundo ahí. Pero no pueden comer porque tienen una úlcera. Nosotros necesitamos de Dios, no solamente para comer, para producir la comida y para ponerla en la mesa. Necesitamos a Dios para digerir y para sobrevivir a todos los embates de esta vida en esta tierra. Entonces, cuando dice el pan nuestro, estamos estableciendo un esquema de dependencia de nuestro Dios, diaria, ¿verdad? Luego viene, después de la necesidad física más importante que es comer, viene la necesidad espiritual más importante.
horizontal y vertical es tan importante como comer, porque no podemos vivir sin perdón, como no podemos vivir sin perdonar. De las 7 peticiones es la única que es condicional, porque todas las otras peticiones son incondicionales, pero esta es condicional. El pan nuestro de cada día dámoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados. O sea, nosotros te debemos porque nosotros no hemos andado como tú quieres, de manera perfecta. No hemos sido lo suficientemente santos delante de tu presencia como tú demandas. Necesito que me perdones. Diariamente yo le pido perdón al Señor, porque en algo fallo diariamente. Desgraciadamente esa es mi condición, porque no soy un ángel, soy un hombre, y los hombres fallamos. Por eso necesito continuamente tener acceso al perdón. Hay algo muy importante que dice el apóstol Juan en su primera carta. El apóstol Juan escribió 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan. En la primera carta él dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esto es glorioso, porque el verbo está el verbo limpiar está limpia en infinitivo, ¿no? Si mal no recuerdo. Lo que quiere decir que es atemporal, porque no dice nos limpiará o nos limpió, que nos limpia, está en presente. Lo que quiere decir que diariamente tenemos que acudir a esa limpieza que produce la sangre de Cristo, que es la que ha sido derramada para limpiar nuestros pecados, como la de un cordero santo, sin mancha y sin arruga. Entonces, diariamente necesitamos ser limpiados de nuestras fallas, pecados y torpezas, ¿verdad? Pero no podemos pedir perdón si no perdonamos. Por eso esa es la única petición condicionada. Perdona mis ofensas así como yo perdono. Lo que quiere decir que cada vez que te vayas a presentar delante de Dios a pedir perdón por tus pecados, recuérdate que no puedes hacerlo a menos que hayas perdonado a aquellos que pecaron contra ti. Jesús nos dice también en una de sus parábolas, la parábola del deudor, que le fue, cuando se enteró de eso, le retiró el perdón de la deuda. Eso está aquí claramente reseñado en el Padre Nuestro. Si yo no perdono, no puedo pedir perdón. Es un requisito perdonar para ser perdonado. Perdona mis ofensas, así como yo perdono a los que me ofenden. No nos metas o no nos expongas o no nos dejes caer en tentación. La tentación es una realidad diaria. El diablo es una entidad real. Si usted no sabe, si usted no cree que el diablo existe, usted nada más tiene que ver lo que está pasando a su alrededor. Cómo estamos viviendo una época de decadencia y degeneración total. ¿Quién usted cree que propicia eso? El diablo. Entonces, los que no le obedecen, los que no le sirven a él los ataca de muchas formas. Y una de ellas es la tentación. ¿Qué es lo que es la tentación? Vamos a tener un estudio sobre la tentación cuando llegue el momento, en este curso. Pero a grosso modo, la tentación es una propuesta, una oferta, a hacer lo que Dios dice que no debe hacerse. Así de sencillo. Entonces, debemos orar para ser librados de la tentación. La tentación no viene de Dios, pero en nuestro caminar todos los días se nos va a presentar la tentación. Entonces, es conveniente orar para ser librado de la tentación. Pero como ven, no podemos orar solo por nuestros problemas de tentación particulares, porque no olviden que esta petición es formulada en primera persona de plural. No nos metas en tentación. Y séptima petición, líbranos del mal. Miren, yo he tenido una experiencia muy rica, porque yo cada vez que veo algo que no me gusta, le digo al Señor que me libre. Ser librado del mal
de todo género del mal ha sido una petición diaria mía. Le voy a decir algo. A esta altura del juego de mi vida, a mí no me ha pasado muchas cosas que yo veo que le pasan a otros. Y les tengo una anécdota de hasta qué punto ha sido poderosa en mi vida, en mis 44 años que tengo con el Señor. Cómo ha sido rica esa experiencia de ser librado del mal. Mire, hace muchos años yo recuerdo que tenía 34 años de edad. Estaba en la ciudad de Miches, porque ahí hay un hermanito, el hermanito menor mío, nació ahí. Y es una ciudad que yo le he visitado mucho en los últimos 50 años. Y yo tenía la edad de 34 años cuando me meto en la playa que está ahí mismo en el poblado de Miches, no la que está afuera, sino la que está ahí mismo en el pobladito. Y me puse a correr dentro del agua. Una torpeza, porque tú no te puedes meter a correr en una playa que tú no conoces. De repente me llevé de encuentro una roca y el golpe fue tan duro que yo salí y dije, bueno, yo estoy cortado, seguro. Efectivamente, cuando salgo, tengo la pierna bañada en sangre. Eso fue en mi pierna izquierda. La tengo bañada de sangre. Y dije, bueno, esto es, cuando me examino la herida, dije, aquí hay que dar puntos, dije yo. Entonces me dirigí rumbo a un centro de salud cercano a la playa, apenas algunos 200 metros de donde yo estaba. Llegué caminando y ahí había una doctora que me atendió y me dijo, sí, aquí hay que dar 2 puntos, me dijo, ok. Y me dice, pero no tenemos anestesia. Y dije, bueno, doctora, hay que dar 2 puntos, así que proceda. Y ella empezó a darme puntos y de repente yo recordé que a mí me habían dado 2 puntos 20 años antes, como yo tenía 14 años, en este dedo, porque me puse a jugar con un amigo y inventamos unos cañones y uno de los cañones explotó y me hizo una herida que hubo que darme 2 puntos. Y yo empecé a reírme y a alabar al Señor, a darle gracias. Y ella dijo, ¿qué a usted le pasa? Porque yo lo estoy puyando a sangre fría y usted lo que se está riendo. Y dije, no, lo que pasa es que le estoy dando gracias a Dios porque óyeme, él ha sido tan bueno conmigo, porque a mí hace 20 años que me dieron 2 puntos y ahora otra vez me están dando 2 puntos más. Si me van a dar 2 puntos cada 20 años, yo creo que la verdad está demasiado bueno. No puedo quejarme. Y ella empezó a reírse junto conmigo. Pues efectivamente, hermanos, cuando tenía 50 y algo me operaron de la vesícula. Y ahí me dieron no 2 puntos, me dieron, porque me operaron por la paroscopía y me dieron como algunos 5 puntos en total, porque eran punticos pequeños. Y así ha sido mi vida, mis amados. He sido librado de muchas cosas porque yo creo en eso, yo creo en esa promesa. Y cuando yo veo algo que a mí no me gusta, sea en asuntos de salud o de cualquier género, yo le digo, Señor, líbrame de eso. Entonces, podemos y debemos orar para ser librados del mal. Siempre pensando, como les he dicho desde el principio, en función de comunidad, porque así es que está establecido. Líbranos, no líbrame, líbranos del mal. ¿Qué es el mal? El mal físico, el mal emocional, el mal espiritual, el mal en las relaciones tóxicas, el mal financiero, todo género de mal, todo lo que sea malo, usted puede orar y debe. No es una oración para repetirla como una cotorra sin saber lo que estamos diciendo. Es un bosquejo de oración. Finaliza diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Entonces ahí dice amén. Ahí es donde termina el Padre Nuestro. Comienza pidiendo que Dios sea exaltado, que su nombre sea glorificado, y termina alabando y glorificando el nombre del Señor. Por lo que la alabanza y la adoración, la exaltación del nombre de nuestro Dios, es un elemento sustancial al comenzar y al terminar un tiempo de oración que tengamos en privado o en público, donde quiera que lo tengamos, aunque esta oración, como les dije al principio, enfatiza en la oración personal, privada, que cada creyente debe tener, porque es la forma que él tiene de recargar sus baterías espirituales y enfrentar su día a día y enfrentar el mundo y los desafíos que deba enfrentar en su vida
en ese día. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Lamentablemente se nos cayó la interacción porque la sala de Facebook no nos funcionó. En vista de que el internet hemos tenido problemas porque las condiciones atmosféricas están otra vez en bromona y eso nos lo complicó. Pero si hay alguna pregunta, por favor, pueden escribir y se la puedo contestar ahora mismo. Si alguien no se pudo conectar a tiempo, puede verlo más adelante grabado en la página del Ministerio de Avivamiento Cristiano Internacional, nuestro ministerio que tiene su sede en La Vega, o puede escribirme, o de alguna forma los que me conocen pueden escribirme a mis redes. Bien, ¿tenemos alguna pregunta? Mi esposa gentilmente me acompaña y está, vamos a ver, repórtame la audiencia por lo menos, déjame ver quién ha estado con nosotros para poder saludarlo y me alegra que ustedes hayan podido estar conmigo analizando esta oración modelo que para mí es de suma importancia en el tema de enseñar a un cristiano cómo es que se ora. Si usted quiere saber cómo es que se ora, analice detenidamente esta oración que nos enseñó Jesús, que es la oración modelo. Amén. No tenemos preguntas, no tenemos... ¿Y quién estuvo con nosotros? Rosy Guillén. Rosy Guillén, Dios te bendiga, desde Santiago. Luz del Carmen. Luz del Carmen, también de la iglesia Inca en Santiago. Berenice. Berenice Cruz, Dios te bendiga, también estuvo en la sala de Facebook. Claribel. Dios te bendiga, Claribel. Rosy Concepción. Claribel Matías debe ser. Ajá. Sí, Dios te bendiga. Esa es creo que está en La Vega ahora, pero es de Jarabacoa, muy querida. ¿Quién más? Edwin Suárez. Edwin Suárez, Dios te bendiga, Edwin, un placer. Micha. Oh, Micha, Dios te bendiga, querido, qué bueno que estás ahí. Juan Urbáez. Juan Urbáez, Dios te bendiga, amado pastor, desde la Florida, la ciudad de Sebring, Dios te bendiga, Juan. Nairo. La Nairo, directamente desde El Pino, La Vega, Dios te bendiga, Nairo. Mayra. Mayra Vázquez, mi querida hija, que está en La Vega, Dios te bendiga, querida. Nicauri desde Jarabacoa, Dios te bendiga, querida. Israel Reyes, mi hijo, Dios te bendiga, hijo mío, desde Providence, Rhode Island, mi amado hijo Israel. Gloria Coca. Gloria Coca, mi querida hermana de la iglesia de Gurabo, de Santiago, de la iglesia Casa de Adoración. Teresa. Mi hermana Teresa desde La Vega, Dios le bendiga, querida, qué bueno que está ahí. Rafelina. Rafelina, mi hija. Luis Felipe. Luis Felipe, Dios te bendiga, querido. Bueno, pues tuvo un buen grupo, menos mal. Estoy satisfecho porque a veces uno está haciendo esto y uno no sabe quién está recibiendo. De todas maneras, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta o quieren cuestionar cualquier cosa o expresar cualquier opinión, pueden hacerlo. Hágalo ahí en el mismo lugar, ahí en Facebook, y con gusto yo le estaré respondiendo tan pronto pueda chequearlo. Vamos a orar para despedirnos de esta reunión y quiero expresarle mi gozo y satisfacción de que hayan estado ahí. Lamentablemente Iris y Roberto desde Buenos Aires, Argentina, no pudieron estar porque no hubo conectividad hubo problemas con la sala de Facebook y ellos no pudieron entrar. Jerónimo entró ahora. Yo creo que él usa el Facebook de su papá. Dios te bendiga, querido Jerónimo. Qué bueno que estás ahí. Bueno, pues vamos a orar para despedir esta reunión. Amado Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias por el privilegio que me diste de compartir estas inquietudes de tu palabra con tu pueblo. Gracias por cada uno de los que se pudo conectar. Te ruego que tú nos bendiga y nos ayudes en el propósito, Dios amado, de adorarte, servirte y enseñar las verdades que están en tu palabra. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a ser fieles hasta el fin, Dios amado. Bendito y adorado sea Dios de nuestra salud. Al próximo martes, si el Señor así nos lo concede. Mientras tanto, que Dios los bendiga mucho, Dios los guarde. Y ya ustedes saben que solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Y que la palabra de Dios, la Biblia,